claro, ¿eh? Bueno, a nivel teórico, digamos, lo que hay que estudiar es el mecanismo, digamos, del sistema inmunitario, ¿no? Ahí está la clave en cómo funciona y cómo... Esto es muy interesante porque el sistema inmunitario incluso se ha estado vacunando en personas que habían padecido la enfermedad. O sea, en estos momentos, por ejemplo... ¿Se conoce bien a nivel científico, a nivel médico, cómo funciona este sistema inmunitario? No se conoce porque este sistema inmunitario, como comentaba, se tiene que preservar de una vacunación, no tiene que aceptar una vacunación cuando ya se ha pasado la enfermedad. O sea, si yo he pasado el sarampión, a mí no me tienen que vacunar del sarampión. Si he pasado la rubeola, si he pasado la hepatitis, y el nuestro sistema inmunitario en cuanto a la vacunación actúa de 4 maneras. Por un lado, incrementando las defensas; por otro lado, incrementando las defensas de alergia; por otro lado, incrementando las defensas de autoinmunes, de destrucción de propios órganos; y por otro lado, aumenta las defensas de toda la línea de los glóbulos blancos, pudiendo crear algunas tendencias pretumorales. Sí. De todos modos, también, es decir, somos dentro de, digamos, de la Tierra, poniéndonos así, es decir, somos unos animales más, es decir, ¿no? Correcto. O sea, existen los microorganismos, existen los virus, existen todo, y hasta cierto punto, pues estamos acostumbrados a vivir con ellos, ¿no? Es que no es que estemos únicamente acostumbrados, es que gracias a la vida de los procariotas, esas células que se creían microorganismos muy simples, es que gracias a la existencia de 4 veces más de eucariotas es posible la vida de esta célula humana que llamamos eucariota. O sea, para que esta célula humana, la que hemos estudiado, que tiene una membrana, que tiene un núcleo, tales cromosomas, necesita de 4 células microorgánicas como son bacterias, virus, gusanos y hongos. Por lo tanto, sin esta presencia no habría vida. No es una contaminación, no es que tengamos que aguantarla, es que nos nutre. Siempre en un equilibrio. De todos modos, tanto los que defienden las, digamos, las vacunaciones, incluso las obligatorias, supongo que en el objetivo final está que la vida se desarrolle en las mejores condiciones. Sí. Eso está claro. El objetivo es el mismo. Pero ¿Cómo llegamos hasta allí? Pero con una diferencia importante. Sí. ¿Qué es? Es que mientras unos creen que no funciona autónomamente el sistema inmunitario, como es toda la medicina que se ofrece pública y privada, sistemas sanitarios, otros pensamos que la inmunidad se desarrolla en relación a las condiciones humanas que nos rodean. Por lo tanto, los que consideran que la inmunidad funciona únicamente introduciendo productos serán los que nos meterán vacunas, antibióticos, todo tipo de vitaminas y minerales, pensando que la naturaleza humana no tiene capacidad de respuesta inmunitaria. Nosotros pensamos diametralmente opuestamente. El sistema inmunitario, como todo animal, tiene su progresión, su maduración, y en relación a las condiciones de vida se va desarrollando. Por lo tanto, no necesita ni un fármaco ni una vacuna para desarrollarlo. Metamos un elemento más, y es el de las autoridades sanitarias. En las últimas décadas los gobiernos han asumido distintas competencias, distintas actividades, y entre ellas también la consideración de que su obligación es proteger a la población y proteger a la obligación, digamos, en el campo de la salud. Y entonces, dentro de las medidas que han tomado, en casi todos los países, hay que reconocer, en casi todos los países, las autoridades han recomendado y en determinadas ocasiones han impuesto la vacunación. Sí. ¿No? Esa es, digamos, a nivel político, administrativo. Es así. Y además, en todos los sitios. Es planetario. Sí. Venimos de Bolivia y hemos estado en otros países y en la creación de las nuevas constituciones. Curiosamente, siempre se utiliza un segundo lenguaje, también universal en todo el planeta. Es que cuando todo individuo en las nuevas constituciones, como fue la española y como es la boliviana, una de las últimas, por ejemplo, construidas en el año 2008, dicen el derecho a la salud. Algunas incluso más atrevidas. Se crearán universidades y formación
para que los territorios étnicamente destacados y representados por etnias determinadas desarrollen su pensamiento y su sistema de salud. Pues es curioso. Luego, a la hora de la realidad, ese sistema de salud se convierte en un sistema en que tiene unos elementos muy concretos y la vacuna se hace ahí universal. Es muy curioso que podría haber diferentes opciones, como hemos comentado, porque la ciencia también ve que el equilibrio y la regulación de las epidemias puede ser por diferentes opciones, pero todas en ese doble lenguaje adquieren ese sistema de salud que es a través de las vacunas. Nosotros pensamos que es un tema muy delicado, porque va con la formación de los nuevos estados del siglo XVIII, del siglo XIX, y es un tema muy delicado porque cuando estás atacando este tema, estás atacando al propio Estado. Por lo tanto, es un tema muy abierto a debate, en el que... No, le iba a comentar de todos modos. Entonces, en su pensamiento, si hemos comentado cómo las autoridades, digamos, asumen esa responsabilidad, ustedes se inclinarían más por fomentar, digamos, la responsabilidad que el individuo debe tener sobre su propia salud y, por lo tanto, tomar él mismo las decisiones que considere más oportunas. ¿Iría por ese camino? Sí, lo que pasa es que en la historia de los estados modernos es una utopía eso, porque el Estado en ese aspecto muestra su gran hipocresía. Su gran hipocresía es que crea la pobreza y al mismo tiempo te da la sensación de que te protege. Este es un tema a nivel de corazón abierto que se debería de plantear. Por lo tanto, donde hay pobreza no hay capacidad de hacerte con tu propia vida. Pero por puntualizar más, perdóname que le plantee así casos más concretos. Es decir, pongámonos que puede haber distintas circunstancias. Puede haber unas circunstancias en que esa vacunación esté ocasionada o motivada o orientada, digamos, hacia una situación personal, pero nos podemos poner también en una situación de una enfermedad colectiva, una epidemia existente, y entonces igual la decisión o responsabilidad individual queda sobrepasada. Igual una persona por su voluntad propia, por su comodidad, puede perjudicar al colectivo. ¿En ese caso? Sí. En ese caso nosotros diríamos que hemos investigado y afirmamos dos cosas en estos momentos. De principio, toda la epidemia que como tal, infecciosa, se ha reconocido que tiene una vacuna y se ha aplicado esta vacuna ante esta epidemia. Nosotros hemos visto en España, estudiando la población desde 1900 hasta 1980-90, y luego lo hemos contrastado también con los países europeos, norteamericanos y de la zona australiana y nueva zelandesa, las vacunas nunca cambiaron el comportamiento de la epidemia. En primer lugar, nunca cambiaron. Por lo tanto, las vacunas no fueron la base de que una infección pasase a una endemia o incluso a desaparecer. Y en segundo lugar, de muchas de las vacunas que hemos estudiado, ni protegen ni cubren los mínimos inmunitarios que supuestamente se predica y se le atribuyen. En su mentalidad y en su concepción, digamos, de este tipo de medicina y de lo que estamos hablando, del caso concreto de las vacunas, de todos modos, su concepción es más general. Ustedes entienden, no digo todos, pero la mayoría de las personas que también piden esa libertad en la vacunación, digamos, tienen una concepción de la medicina distinta. Sí, sí. Esa concepción pasa de principio por tener un nivel de formación, con una cultura propia, como muy bien has comentado, de que pasa por la responsabilidad en el mantenimiento de la salud, muy autógena, muy autogestionada, de tal manera una utilización mínima de los servicios públicos y privados de salud. Este es un principio y esto es muy... Habría también exigencias, digamos, a la Administración de cómo organizar y estructurar la... digamos, correcto. Y si este nivel se llegase a necesitar, el que necesita es una ayuda de un profesional, que puede haber otras opciones.
Esto es muy interesante, no lo decimos nosotros como Liga, pero muchas de las personas que están alrededor de este planteamiento de una vacunación mucho más individualizada o incluso no vacunación, dirían que cuando quedan embarazadas, cuando quieren parir, puede haber la posibilidad de un parir en casa. Cuando morimos, morir a casa. Cuando estamos enfermos, oigan, en lugar de un antibiótico y a un própolis, hay unos baños, hay un ayuno, hay otra posibilidad. Tengan estas posibilidades. Una objeción, permítanme, porque es que nos quedan pocos minutos y por ir avanzando. ¿Se les puede hacer a ustedes la objeción de que su planteamiento sanitario, no digo solo las vacunas, es más caro? Al contrario, mucho más barato, porque no tendríamos que comprar vacunas. En segundo lugar, no tendríamos que estar... Pero seguramente tendría que haber más médicos, ¿o no? No, al contrario. No queremos utilizar los recursos sanitarios. Por lo tanto, como participamos en el proceso y vemos cómo nos podemos regular aspectos para no entrar a necesitar tanta farmacia y tanta urgencia, entonces evidentemente que es mucho más barato. No estoy diciendo de utilizar otros medios terapéuticos, no. Estoy diciendo de no comprar vacunas, de no gastar tanto dinero en los programas de vacunología y que las personas participan en su proceso, por lo tanto no utilizan el sistema sanitario. Otro aspecto, también un poco por aclarar las cosas, no voy a la contra ni muchísimo menos. ¿Son ustedes muchos? Le quiero decir, las personas, los médicos, hablemos ya de la clase médica, que apoyan, digamos, esta libertad de vacunación, ¿son mayoría, son minoría, son cómo está realmente la situación? Si quizá usted sea partidario de cómo está entroncado, pero verá la realidad, ¿no? Esto a nivel de periodismo sabéis mucho más que nosotros. Sabéis que hay una columna y hay una avanzadilla, y luego hay las opiniones. Se puede opinar de muchas maneras, pero se puede dar un paso adelante, y quien da el paso adelante es siempre mucho más reducido que los grupos de opinión y las opiniones. Por lo tanto, nosotros somos pocos, pero figuraros, actualmente si quitamos el miedo a algunas personas que tienen una supuesta obligación o que no quieren complicarse la vida, o las presiones familiares, nosotros estamos viendo que en la España actual de los 48 millones, un 20%, hasta un 25%, en algún momento, pequeño, madre, padre o adulto o mayor, se plantea la vacuna. Sin embargo, nosotros en la asociación somos 700 de toda España. Estamos coligados con 10 organizaciones de toda Europa. Podremos ser, como asociados, podremos ser 10.000. Insignificante. Estaba mirando de reojo, ya no nos quedan minutos, nos quedan solo segundos, pero una cuestión yo creo que sí que debemos precisar para nuestros espectadores. En este momento, en el Estado español, con las leyes existentes, las campañas que se hacen, ¿son realmente obligatorias y se pueden sancionar o cuál es la situación? No hay ninguna obligación sobre ninguna vacuna. Todo es recomendación, un Estado de Derecho. ¿Incluso en estados de epidemia, en situaciones de epidemia? En estados de epidemia, como muy bien comentabas, previamente, podría ser que a través del estudio de la Ley de Sanidad del año 40 y pico, 50, podría ser que se pudiese extraer que difteria y viruela pudiesen ser obligadas en epidemia. Podría ser, pero aplicando la ley de autonomías y las de las administraciones autonómicas, todo es recomendación. Sí. Pues sí que debemos terminar. Xavier Uriarte, muchísimas gracias por estas explicaciones. Gracias a ti y gracias a vosotros. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.